Robert, hemos venido viviendo situaciones complejas. Cuando yo miro, y cualquier persona mirándolo humanamente hablando, vemos nosotros conflictos, guerras, todos los días hay noticias de que se lanzó un cohete y esto viene, va. Vemos todo lo que está sucediendo en su país, en el cual pues estuve recientemente casi que muy cercano a todas las situaciones que se presentaron. Vemos muchas cosas que están cambiando en el mundo. ¿Hacia dónde va la humanidad en relación a estos cambios que se están dando? ¿Qué es lo que usted logra percibir de por qué esto se está presentando hoy en el mundo, sabiendo uno que tal vez siempre las han habido, pero en un momento de despertar espiritual como el que la humanidad está viviendo, aparecen estos fenómenos que además anunciados estaban por algunos que ya no están con nosotros en este plano humano? Como bien has dicho, son fenómenos que siempre han ocurrido y la diferencia está en la madurez de una parte de la población para develarlos, para entenderlos, para colocarlos en perspectiva y saber que no son fortuitos, que no son casuales, sino que están en gran parte provocados y perpetrados por unos seres humanos con muy malas intenciones, y estas guerras cada vez tienen menos sentido. Y además, el hecho de que existan conflictos bélicos a día de hoy desacredita a todos los gobiernos de la humanidad. Es decir, que si en un momento dado hay gobiernos que están dispuestos a sacrificar a su población civil o a las ajenas por dinero y por poder, pues como es de lógica cartesiana, también estarán dispuestos a mentir, a engañar y a manipular, porque si están dispuestos a sacrificar vidas humanas, pues también van a hacer cosas mucho peores. El hecho de que haya una comunicación masiva entre tantos seres ahora mismo, el hecho de que exista una información alternativa de creciente audiencia, de manera correlativa que va perdiendo audiencia la prensa más oficial, hace que mucha más gente vaya despertando y entendiendo. Todavía la mayoría no van a accionar ni van a hacer algo puramente confrontativo con las élites dominantes, pero se va cambiando el sustrato cultural en el cual, cuando hay accidentes meteorológicos, empezamos a sospechar que han sido deliberados. Empezamos a reunir pruebas y nos damos cuenta de que sí, la geoingeniería existe, que ha habido unas negligencias que no parecen simplemente fortuitas, sino deliberadas y fruto de una planificación, que hay intereses en que esas cosas pasen en unos determinados momentos y situaciones, que luego hay unas recalificaciones, que luego hay una serie de contratos sospechosos. Bueno, en definitiva, vamos reconstruyendo y armando el puzzle, y más personas se dan cuenta de lo que está pasando, y resulta mucho más complicado que los perpetradores criminales actúen con impunidad. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Hacia un mundo en el que ese tipo de barbaridades no van a ir ocurriendo con tanta frecuencia, porque cada vez la opinión pública, que tanto se han esforzado en manipular y en mantener dormida, va despertando en un porcentaje lo suficientemente significativo como para plantarle cara, tanto en términos culturales como, sobre todo, lo más importante, en términos energéticos, porque la presión energética que hacemos en contraposición a ellos, poco a poco va trabando sus planes. Robert, cuando escuchamos nosotros y lo que usted está mencionando, en el cual yo he estado poquito a poquito estudiando un poco del tema, hay una cosa que sí es clara y en mi concepto, pero me gustaría escuchar su visión. ¿Cómo se manipula al ser humano producto de que el ser humano no quiere asumir su propia responsabilidad de indagar, de investigar, de estudiar? Lo digo de esta manera. Hay personas que escuchan un titular de noticiero, de cualquier cosa, y lo asumen como verdad. Lo asumen como verdad sin saber todo lo que está pasando atrás, todo lo que está aconteciendo. A mí me cuesta muchísimo trabajo, ¿no? Lógicamente así es como usted lo ha dicho, pero me cuesta mucho trabajo pensar que haya un grupo de personas que se reúnan a planear un desastre que va a terminar con la vida de otros. A mí eso me parece complejísimo. Bueno, una manera de entenderlo es pensar que tienen intereses económicos, territoriales, por ejemplo, gente de otros países que quiere invertir en unos terrenos, primero intentan comprar esos terrenos, no se los venden, digo, bueno, pues los destruimos, nos quitamos la responsabilidad del tema, o sea, pagamos a alguien que lo haga, o sea, yo no me mancho las manos directamente, otro se lleva una mordida económica muy importante porque está en una situación desesperada o es amenazado, y al final, normalmente el que lo diseña no es el que lo perpetra. Como no es el que lo perpetra es un sicario, alguien de muy baja estofa, que es el que se come el karma principal. O sea, que es una cadena de comandos en las cuales uno está pensando en beneficios y se opaca, pierde la empatía, y al igual que en el mundo animal unos se comen a otros, pues eso es una
derivación y de generación de ese mismo principio básico de supervivencia y de territorialidad que tiene cada Sí, uno, pero lo llevas a un extremo y lo puedes retorcer mucho más. Respecto a la primera cuestión que planteas, es fácil manipular al ser humano con una coacción o cuando hay un abuso implícito. Los medios de comunicación tienen una fuerza coactiva, porque tienen la fuerza de presionar a una gran masa de la sociedad para imponer un relato, y si tú contradices ese relato pueden asignarte o designarte epítetos despectivos como negacionista, como una persona desinformadora, y eso como causa un estigma social que incluso te puede perjudicar en términos vitales, que no te contraten en una empresa o que te despidan o que te hagan muy bien tu trabajo. La persona al final no va a cuestionar lo que dicen los titulares del periódico porque sabe que hay un estigma que puede pesar sobre uno mismo, incluso te puede hacer perder un trabajo, en el caso de que des credibilidad a planteamientos críticos con la oficialidad. Entonces estamos jugando con un juego en términos de supervivencia. Es muy complicado tomar la responsabilidad para el común de los mortales porque lleva anudado de manera inconsciente peligro de su propia vida si empieza a pensar y a razonar en contra de lo que dice la oficialidad. Entonces el ejercicio de valentía de decir, oye, yo voy a buscar la verdad, aunque me suponga una exclusión de la masa social, eso es un trabajo de heroísmo que no todo el mundo está dispuesto a desplegar, claro. y mucho menos en todas las vertientes. O sea, hay un momento que dices, mira, yo no me interesa, como de los mortales, no me interesa la verdad. A mí lo que me interesa es poder llegar a fin de mes. Por lo tanto, a mí no me metas en líos. Y esa es básicamente la posición más habitual que nos encontramos en sociedad de lo que llamamos una persona que está dormida. Está dormida porque no le interesa la verdad, está en términos de supervivencia y no se da cuenta que incluso para su supervivencia es mejor rebelarse a según qué mandatos sociales. Robert, así como estamos en un tiempo en el cual pues muchas personas hablan de el despertar espiritual, aquí hablamos comúnmente de este tema que es tan importante, que hoy todas las condiciones se están dando, ese despertar espiritual va ligado también con un despertar intelectual, es decir, el criterio propio, el que nosotros tengamos la posibilidad de pensar por nosotros mismos, más no repetir lo que simplemente me están diciendo. Porque eso es lo que yo he visto a lo largo del tiempo, ha sucedido en las religiones, ha sucedido, o sea, ese tipo de comportamiento de que yo no quiero asumir, sino simplemente quiero repetir, es lo que nos ha llevado a tanta complejidad y a tanta división. Pero cuando yo asumo en la responsabilidad de mi vida, al mismo tiempo incorporo conocimiento, investigación, pensamiento. Pensar requiere de todo, genera un desgaste en la vida del ser humano, repetir no. ¿No? Entonces, esa parte creo yo que en este tiempo se tiene que estar dando y se está dando, Robert. Y se va a dar mucho más, o sea, ya yendo al tema de 2025, esto es algo, esa expansión en la esfera cognitiva, es algo que se va a desplegar de manera Ok, muy extrema en los próximos años. Desde el 25 prácticamente hasta el 32 va a ser un tsunami intelectual para precisamente establecer ese puente, esa conexión entre lo espiritual y lo cognitivo. Recopilando o retomando lo que has incorporado, lo que has planteado, cuando uno es un bebé, tiene que delegarlo prácticamente todo en sus padres y poco a poco va alcanzando o adquiriendo esa soberanía. Pero la sociedad te da muy poca soberanía, porque si tú te dejas tutelar después por los profesores, luego por los jefes y luego por los políticos, puedes pasar la vida entera y no tomar nunca esa responsabilidad y el poder que conlleva. Y de alguna manera siempre te puedes considerar que no estás preparado para asumir la complejidad de este mundo. Pero aunque no te sientas preparado, vas a tener que evidenciar las consecuencias de estarlo o de no estarlo. O sea, vas a tener que vivir igualmente. Y ahí está el truco, y es que cuando tú asumes la responsabilidad, también asumes el poder. Si delegas la responsabilidad, pierdes el poder de accionar. Dejas de conectar, dejas de confiar en tu propia intuición. Entonces, cuando hablamos de la parte espiritual, el espíritu desciende hacia la materia, desciende hacia lo material, hacia lo mental, hacia lo emocional, hacia lo sensitivo, hacia todos los niveles. Y la vida espiritual es permitir que el espíritu lo empape y lo abarque absolutamente todo. Y eso es un proceso integral que también incluye lo intelectual. La mente no está excluida de la esfera espiritual. No es suficiente con lo mental. O sea, solo con repetir ideas, como decíamos, no es suficiente para tener una experiencia espiritual. Pero el entendimiento intelectual es una parte necesaria, es una pieza claro. imprescindible. Que no sea la única no significa que sea imprescindible. De ahí que el que llega a la conclusión de que tiene que eliminar la mente para conectar con el espíritu se equivoca.
No, la mente tiene que apoyar la conexión con el espíritu, pero es insuficiente por sí sola. Debe incorporar también la experiencia empírica en primera persona y sensitiva para poder crear un acoplamiento real del espíritu y no excluirlo, para no dividirme, para no separarme de ello. Y por supuesto, lo espiritual también incluye lo material. Cuando hablamos, por ejemplo, de la conciencia Claro. corporal que se trabaja en el yoga, en la kinesiología o en cualquier otra disciplina que establece un puente entre lo físico y lo energético, lo que estamos haciendo es utilizar el cuerpo como un vehículo para captar lo sutil. Esa parte sensitiva es absolutamente válida y yo diría que imprescindible y necesaria para comprender la espiritualidad en toda su dimensión. Robert, en ese despertar intelectual, cognitivo, como usted lo ha dicho, y espiritual al mismo tiempo que estamos viviendo, a futuro, ¿cuál es su visión? La astrología, ¿qué nos dice también de esos cambios que el mundo va a vivir en diferentes áreas? Hablemoslo de economía, hablemoslo de salud, hablemoslo de desastres, hablemoslo de todo lo que nosotros diariamente convivimos. Cuando usted empieza a hablar de estos temas, y le veía una entrevista que le hicieron hace unos días atrás hablando de si el dinero desaparecía o no desaparecía, si esto es lo que iba a gobernar ahora el mundo, usted tenía una respuesta muy clara en relación a ello, que se lo dejo aquí para que usted le dé contexto. Pero ¿cuáles son esos cambios? ¿Los poderes van a cambiar en los países? ¿Vamos a seguir simplemente en lo que hemos vivido durante tantos años, quejándonos de quienes nosotros mismos elegimos, porque nosotros lo elegimos y luego nos quejamos, ¿no? Ahí van a haber rupturas que van a ser muy notorias en los próximos años. Sí, sí, totalmente. O sea, van a haber cambios muy profundos y de hecho, yo diría, ya los están habiendo. Y lo que se está moviendo ahora mismo, ayer, por ejemplo, entró Plutón en Acuario, es un movimiento muy importante porque Plutón cambia cada muchos años. O sea, lo tuvimos desde 2008 hasta 2024 en Capricornio, o sea, que ha estado 16 años en un signo y va a estar más o menos 20 años en Acuario. Entonces, cuando cambia hacia un signo de aire, significa que se plantea un tablero de juego cultural e intelectual. Luego Urano entrará en Géminis en julio del año que viene, lo cual también significa otro planeta lento que está 7 años en ese caso en el signo de Géminis, también en un signo de aire. Entonces, cuando son dos en un signo de aire, la cuestión es cognitiva intelectual. Y esto ya se está plasmando en redes sociales, simplemente viendo el flujo de gente que cada vez es más descreída del sistema. Los que creen en él no lo hacen por una convicción intelectual, sino Claro. más bien, como hemos dicho, por pertenecer a una tribu, por no salir excluida de Por ella, o por no ser supervivencia también, Robert, ¿no? pura supervivencia. Es exactamente eso. Sí, No lo hacen por una reflexión filosófica, por un entendimiento, por un amor a la verdad, sino por pragmatismo biológico, por supervivencia. sí. Mientras que todos los buscadores auténticos, aunque no coincidamos en todas las cosas como es natural, pero sí que tenemos bastante claro que el sistema y la oficialidad miente en prácticamente todo lo importante, o cuanto menos distorsiona y manipula de manera bastante deliberada, alejándonos del verdadero conocimiento. Desde cuestiones muy fácilmente explicables y demostrables, como el hecho de que en ningún colegio prácticamente se estudie nada a nivel jurídico y luego tú tengas el obligado conocimiento, respeto y aplicación de todas las leyes cuando hay tantas que es imposible entenderlas Ujú. y ningún juez ni ningún abogado se las puede saber. Y sin embargo, tú puedes ser condenado y arruinado durante toda tu vida por incumplir a lo mejor un mandato administrativo que va cambiando cada mes. Tú tienes que Sí, conocerlo, tienes que comprenderlo, tienes que aplicarlo y sin embargo nadie te lo ha explicado jamás ni tampoco se te dan facilidades para que lo tengas. Eso ya habla de la mala fe implícita que hay en el sistema. O sea, ahí hay una manipulación directa y facilísima de demostrar, como en términos más retorcidos como lo sanitario, donde claramente hay un negocio donde interesa mucho más cronificar enfermos que solucionar problemas de sí. raíz. Y entonces se hace un abordaje casi siempre muy reduccionista, donde sí, vamos un poco a por el síntoma, lo aliviamos, pero no nos interesa tratar de resolverlo de una manera más completa y más amplia. Entonces sí, te doy algo que funciona, pero a un nivel muy bajo y a veces incluso te puede crear hasta efectos secundarios graves, pero tratamos de minimizarlo. ¿Hacia dónde vamos? Hacia cambios profundos, porque el cambio cultural, el cambio intelectual y el cambio espiritual ya es un hecho y simplemente estamos en las primeras fases de despliegue, pero ya es un hecho a día de hoy que las televisiones pierden audiencia a pasos agigantados, que Sí. la confianza en los políticos cada día se disminuye mucho más y que el interés por el autoconocimiento empieza a ser mucho más común en muchos mortales y por eso todos los canales de temas alternativas
no es que tengan que tener siempre más audiencia, porque hay muchísimos, pero sí que en términos generales hay mucha más gente consumiendo ese material alternativo, del cual somos simplemente nosotros meros intermediarios. Pero en Sí. definitiva, esto es un cambio social que va a ir hacia muchísimo más, con todo lo que eso conlleva en todas las estructuras políticas, económicas y demás, que si quieres entramos más al detalle ahora. Claro que sí. Robert, para sumar un poquito lo que usted nos está diciendo y nos puede dar lo que quiere ahorita compartir con nosotros, que seguramente es muy valioso para todos, el planeta, o perdón, la humanidad está elevando su nivel de conciencia, debería elevar su nivel de conciencia. Le voy a explicar qué pretendo decirle. Nosotros podemos criticar y darme cuenta que he sido manipulado, pero ¿cómo pasar de una persona que ha sido manipulada y no convertirse en un manipulador simplemente como reemplazo de aquellos que yo estaba simplemente criticando? Entonces, ahí donde viene esa, como esa pregunta, ¿no? Estamos al mismo tiempo de darnos cuenta de lo que está aconteciendo, al mismo tiempo sí estamos nosotros, lo siente usted así, elevando el nivel de conciencia para poder asumir ese proceso de cambio que todos queremos un día realmente ver. Sí, se ha utilizado mucho un concepto que para mí es muy válido, que es el concepto de la quinta dimensión, que Sí, habla precisamente de la conexión con el corazón y con el propósito del ser. Eso tiene una resonancia astrológica con el sol. Entonces, cuando se dice que la humanidad asciende hacia quinta dimensión, realmente la explicación técnica y psicológica es, bien, ¿cuánta gente a día de hoy está tratando de desentrañar cuál es el propósito de su vida? ¿Por qué está aquí? Se puede decir que ese número de personas que se hacen esa pregunta desde un ángulo o desde otro ha crecido significativamente en los sí. últimos años. Eso para mí es la prueba de que se está activando, se están creando más filamentos energéticos que activan y amplifican la conexión con el chakra corazón. Y el chakra corazón es el centro de la existencia, es la emanación o vehículo a partir del cual se fractaliza el propósito de vida. Más personas se están preguntando, ¿y yo para qué estoy aquí? ¿Y yo qué quiero hacer? ¿Y yo quién soy en realidad? ¿Y de dónde vengo? Todo eso es perfectamente válido y remite a la misma cuestión. Estoy reconectándome al espíritu a través del corazón. Esto, si uno se va reconectando, significa que en esta vida el hecho de estar en coherencia con mi propósito, y este propósito lleva implícito una ética, una sensación de que yo tengo que hacer las cosas de una determinada manera para sentirme auténtica y honestamente bien conmigo. Si yo no hago las cosas con unos parámetros de respeto, de empatía, de conexión con el prójimo, yo no recibo la gratificación de mi cuerpo de quinta dimensión, no la tengo. Puedo engañar a los demás, puedo decir que soy el puto amo, que soy el mejor por engañar a los demás. A esta partícula no la convences, no generas el alimento, la resonancia, la nutrición para tú poder alimentar esta zona espiritual. Esta solo se alimenta de acciones auténticas, de acciones impecables, de acciones verdaderamente alineadas con la ética que va implícita en el espíritu. Cuando uno se conecta con esa vibración, entonces sí, puede utilizar conceptos estratégicos, puede utilizar la astucia, puede ser materialista en algunos puntos, pero siempre subordinado a una ética absoluta, siempre con un montón de límites autoimpuestos que los pones egoístamente hablando si se quiere. Lo hago porque si actúo de esta manera me siento infinitamente mejor. Si hago y actúo de acuerdo a estos parámetros, el resultado en términos de felicidad es mayúsculo, por lo cual yo soy el primer beneficiado de actuar con esa ética. Que el otro gana mucho más dinero mediante manipulaciones groseras, engañando a los demás, vale, tendrá un beneficio material, pero esto que tengo yo no lo tiene. Es imposible porque no se puede reemplazar. Solo se puede conseguir con una acción completamente impecable y alineada con tu proyecto de vida. Y ese proyecto de vida no puede ser compatible con dañar de un modo deliberado, obsceno y manipulador a los demás. Eso es completamente incompatible. Por eso, esta gente que actúa de esta manera tiene las de perder, porque precisamente la ascensión de la humanidad implica que cuantas más personas vibran de acuerdo a su propósito, estamos creando una oleada de fuerza que vence por potencia, por pura fuerza bruta, a esos que están utilizando la manipulación, que en términos de calidad y potencia energética es inferior. Lo que pasa es que nos lleva mucha ventaja en cuanto a control social, poder Claro. material, poder económico, y claro, revertir esa batalla y esa diferencia es costoso, pero estamos en ello. Robert, cuando habla de ese sentimiento, ¿no? De esa conexión con el chakra corazón, estamos hablando de la forma como el alma se expresa.
El alma se expresa a través del sentimiento, precisamente, diría yo, colocando una palabra que no es religión, pero que a veces se interpreta de esa manera, es la manera o la forma en que Dios nos permite a nosotros eh, conectarnos, expresarnos, reflexionar. Es decir, yo hago algo, como usted bien lo decía hace un momento atrás, que me da tranquilidad, felicidad, y lo asiento y la vivo. Pero cuando me equivoco y cometo errores, al mismo tiempo lo que llamamos nosotros las noches oscuras del alma, cuando aparece ese tipo de reflexión, ahí empiezan grandes procesos de cambio, como usted lo acaba de decir hace un momento atrás, donde empezamos a darnos cuenta, pero observándonos dentro, que el gran proceso de transformación que el mundo, que todos queremos ver en el mundo, radica es dentro de nosotros. Claro, el darnos cuenta de que primero cualquier cuestión que queramos aplicar hacia afuera, primero la tenemos que ensayar adentro. Es decir, que dentro hay un laboratorio en el cual yo Sí. puedo tener un nivel de interacción, de respuesta, de ensayo-error mucho mejor, porque es todo mucho más rápido y más inmediato. Y teniendo en cuenta que nuestro sistema emocional reacciona a lo que nosotros le damos a nivel mental, a nivel de acción, a nivel de interpretación de la realidad, tenemos un sistema muy perfecto y muy fiable para entender lo que está alineado y lo que no. Lo que está muy alineado nos genera un tipo de alimento muy sostenido, muy poderoso, muy abarcativo y que además rebosa con facilidad, y eso es lo que luego se reproduce o se expresa en la generosidad. Si yo tengo un corazón pleno, hay un momento que mi capacidad de contenerlo es limitada y siento que me está sobrepasando, me está rebasando y necesito compartirlo. Porque no compartirlo casi hasta me molesta, casi hasta me hace daño. Entonces tengo una emoción que se descarga cuando la comparto. Y sobre todo si es positiva. O sea, siento que cuando esa emoción empapa al resto, contagia al resto en sentido positivo, entonces todavía me alivia más y todavía me siento mejor. Por eso es un incentivo positivo hacia lo cooperativo. En tanto que si esa emoción se estanca, se cierra, se queda aquí, por muy gratificante que sea, es un circuito que se cierra y que enseguida va a necesitar mucho más. Cuando uno es capaz de crear ese circuito de recompensa de la generosidad basado en esa reconexión con el alma y con el espíritu, hay un momento en el que quiere compartir, en el que le nace compartir, porque es bueno para él y bueno para los demás. Y surge de una manera muy tranquila, muy natural y muy espontánea. Estamos precisamente en eso, y la emoción y los sentimientos son unos de los vehículos que hay para expresar el alma. Lo intelectual y lo físico también lo pueden hacer a través del deleite estético, por ejemplo, del deleite intelectual. También son maneras en las que el alma resuena y se reactiva y, por supuesto, establece vínculos con los diferentes, vamos a decirlo, departamentos. El Sí. departamento estético, el departamento social, el departamento de seguridad emocional, etcétera. Robert, yo creo que ese ejemplo que usted estaba colocando, que estaba hablando, se vivió recientemente en Valencia. Mm. Cuando aparece en medio de la tragedia, también creció la solidaridad de los voluntarios, ¿no? La gente saliendo a ayudar, el vecino se saludaba con el otro, se compartía el poco alimento que tenía, yo tengo luz, usted no tiene energía eléctrica, yo le presto. O sea, ahí aparece esa grandeza del ser humano, pero ¿por qué tenemos que llegar hasta momentos de tanta complejidad para que lo mejor de nosotros aflore? Y en el día a día, en la normalidad, pareciera que eso se guardara en caja fuerte y no lo permitiéramos nosotros expresar, ¿no? El sentimiento, el cariño, la solidaridad. Las reglas de juego cambian. Por eso es una partida compleja. La vida misma en esta humanidad tiene la complejidad de que si las reglas de juego están cambiando, por ejemplo, si hay una tragedia, entonces el sistema de prioridades, mañana ya no tenemos que salir a trabajar porque no hay trabajo, porque no hay calle en la que salir, con lo cual todo tu sistema se reordena y por lo tanto estamos en supervivencia básica, estamos en reconstruir la sociedad, y para muchos esto es una invitación a conectarse con el otro al darme cuenta de que todos estamos ahora en el punto cero. Estamos todos ante una situación que nos hermana. Entonces, las personas que tienen más conexión con esa esfera espiritual o con la esfera emocional o conectiva, fácilmente van a responder a la llamada, que todos las tenemos, mientras que cuando uno está metido en su vorágine más competitiva, deja de empatizar con los demás porque bastante tengo ya con mi drama personal. Y como mi drama es diferente al del otro, no puedo sentir resonancia con el otro porque el mío es diferente al tuyo.
pero cuando tenemos el mismo drama todos, podemos empatizar más. Por eso las tragedias colectivas ayudan a que establezcamos ciertas conexiones, que eso en términos astrológicos tiene que ver con Neptuno, que es el planeta que nos iguala a todos, en el que empatizamos al máximo nivel. Pero si ese planeta no está protagonista, porque no hay ningún evento colectivo que así lo amerite, entonces, por defecto, otros arquetipos de carácter más egoísta, más individualista, son los que toman el mando, e incluso personas que son muy egoístas de base, incluso con esos momentos colectivos, aún siguen peleando por sus propias cuitas personales. Y uno pues es más solidario que el resto, y yo lo hago mejor que el resto, o incluso en esos términos hay gente que todavía prevalece el egoísmo sobre el altruismo. Eso ya es su personalidad, con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva. El que tiene una individualidad o una vida más individualista tendrá una serie de ventajas en términos de autoprotección y una serie de desventajas muy importantes en términos de relaciones, porque a la hora de asimilar o recibir amor en su vida va a ser todo mucho más trabado porque la persona está mucho más a la defensiva, por ejemplo. Entonces aquí no hay vidas mejores o peores desde el punto de vista de la plantilla astrológica. O sea, cualquier vida se puede más o menos jugar en términos de igualdad si pensamos en la finalidad de la felicidad, pero evidentemente todos partimos de situaciones muy distintas y la cuestión es aprender a jugar con tus cartas en situación de ventaja. Pero sí, la humanidad muchas veces necesita situaciones extremas para que también aparezca la bondad extrema, necesito una tragedia extrema. Lo ideal sería no tener que aprender de esto, pero a veces parece que no hay más remedio. Y si llegamos a ese punto, bueno, en medio de esos momentos complejos, Robert, también aparecen esos momentos bonitos, como los que estamos hablando hace un momento atrás. Yo veía que hay una calle ahora en Valencia que se llama la calle de los voluntarios, o por lo menos vi a alguien colocándole estas señales ahí en esa esquina. Y yo decía, los seres humanos tenemos una profunda grandeza, tenemos un gran amor. He venido insistiendo en algo, que simplemente se resume en una palabra, Robert: asumir. Mientras que nosotros no asumamos la responsabilidad de nuestra vida, mientras que nosotros estemos pensando que va a venir el Salvador y entonces yo puedo seguir haciendo destrozos y puedo seguir dañando y puedo seguir, pero alguien va a venir a salvarme. O sea, ahí nos vamos a quedar, bueno, nos vamos a ir de este plano humano pensando, bueno, será en la siguiente vida. No, nunca va a pasar. En mi concepto, ¿usted qué piensa de esto? Claro, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de política, uno siempre tiene la idea de cómo habría que gobernar la sociedad. Y bueno, pues olvídate de la sociedad, ¿cómo gobiernas tu vida? Porque el máximo responsable de tu vida eres tú. Entonces, el paradigma político primero se aplica en decisiones básicas sobre ti, sobre inteligencia emocional, sobre dieta, sobre deporte, sobre relaciones. Bueno, aplica los criterios que tú consideras que son valiosos para los demás, que lo puedes ver muy claro, como esta persona tendría que hacer esto, tendría que hacer lo otro. Genial, me parece maravilloso las opiniones que tienen los demás. Esos criterios, cuando los aplicas hacia ti, ¿eres capaz de seguirlos? Claro, si yo me planteo, por ejemplo, una disciplina y no la cumplo, está mal planteada. O sea, denota poco autoconocimiento. Yo tengo que plantearme o programarme una serie de acciones que yo pueda cumplir porque responden a mi estimulación psicológica básica. Si yo me planteo una dieta imposible de seguir, no me conozco a mí mismo o estoy desconsiderando partes de mí que sabes que no van a responder ante eso. Uno dice, es que procrastino, es que postergo las cosas. Digo, no es eso arbitrario, no es por una debilidad de carácter, es por un desconocimiento de uno mismo. Uno tiene unos interruptores emocionales y tienes que aprender a jugar contigo, a sugestionarte en positivo y saber, a ver, yo necesito una porción de esto, una porción de esto, una porción de esto. ¿Puedo crearme una dieta, un hábito de vida donde yo cumpla mis necesidades y además consiga objetivos que son beneficiosos para la salud, para mi economía, para mi vida social? Si soy capaz de conocerme muy bien, de asumir que es una responsabilidad mía y ocuparme del diseño de una vida hecha a mi medida, entonces veré que las cosas funcionen. Mientras piense que la vida debería darme las reglas de juego y me tendría que explicarlo todo, estoy perdido porque no funciona así. En esta vida no se nos da el manual de instrucciones. Parte del juego está en descubrirlo. La vida no es injusta. Dices, es que es injusta porque no lo dan. Digo, la vida es como es. Cierto. Claro que en términos de me gustaría que hubiera un árbitro que me explicara y que aplicara justicia, igual, pues eso no está. A lo mejor estaría divertido que estuviera, pero el caso es que ahora mismo no está ni se le espera. Y si está, puede estar en otro plano de realidad, pero desde luego no es una justicia de aplicación inmediata. Con lo tanto, juguemos con esa variable. Lo que sí que tenemos claro es que la justicia
existe aunque sea a un nivel íntimo psicológico. Porque internamente nos indignamos con injusticias, nos sentimos culpables cuando las aplicamos sobre otros. O sea, que ese parámetro existe aunque sea a un nivel sutil. Bueno, pues aplica justicia contigo. Olvídate del resto. Si tú eres justo contigo y realmente te indignas tanto con las injusticias ajenas, también te indignarás con las propias. Si eres capaz de regularte por unos parámetros que te benefician a ti mismo, porque a mí ser justo conmigo me beneficia psicológicamente a nivel de Claro. conciencia, entonces lo hago por una motivación egoísta. No tanto por los demás, que también puede ser por los demás, pero también soy el principal beneficiado. Entonces, el que actúa con injusticia, créeme que internamente también se va a sentir mal en algún nivel, porque también tiene ese parámetro, y cuando no está siendo considerado con los demás, luego eso lo va a pagar. Y se paga muy caro, no es una cuestión barata. Entonces, simplemente tardará más en pagarlo, pero lo pagará. Entonces, nosotros no queremos actuar de esa manera por motivos muy sólidos que a veces no tenemos en consideración. Entonces, cuando una persona no asume responsabilidades, después se queja de los resultados y Claro. quiere apelar a la mala suerte, al destino, a otros que no hacen bien su parte. Digo, está muy bien, es una explicación válida, pero ¿en qué posición te deja? En una posición Claro. inválida. Entonces, ¿te interesa? Digo, no te interesa. Yo no digo que intelectualmente no sea válido, es perfectamente razonable. Hay una parte de razón en que hay muchas cosas que no dependen de nosotros y no es quitar esa parte de razón. La cuestión es que aunque yo tenga un porcentaje minúsculo de acción, yo lo voy a exprimir al máximo. Lo que no voy a dejar es, si tengo un 1 o un Claro. 2%, yo lo voy a explotar todo lo que pueda. Lo que no voy a hacer es que como hay un 98 en contra, yo no ejerzo mi 2%. Digo, no, yo mi 2% lo voy a exprimir a la máxima calidad, aunque tenga un 98% que depende completamente de los demás. Robert, eso me hacía pensar con todo lo que usted nos está compartiendo, que estoy completamente de acuerdo. Una persona va, acude a Robert Martínez, un astrólogo reconocido, profesional, un hombre formado, y hacen ustedes todo el trabajo de acompañamiento. La persona tiene la información, se lleva la información, pero ahí la deja. Eso es igual que cuando de pronto va el médico y le formula un medicamento y no se lo toma, ¿o no? O cuando se inscribe al gimnasio y solamente fue el día que se inscribió, pero jamás volvió. O sea, queremos resultados, pero no queremos comprometernos, ¿no? Cuando usted decía hace un momento atrás de todo lo que está aconteciendo, yo pensaba aquí, hice una anotación acá, vemos afuera la guerra que está aconteciendo, pero no vemos la guerra que llevamos dentro. Mm. O sea, eso no lo vemos. Y creo que el gran cambio, solamente es mi mirada, Robert, para que usted nos dé su concepto en relación a esto. Todos esos cambios que queremos ver afuera, dentro nosotros tenemos que irlos trabajando. Esa guerra que vemos afuera, ¿qué tanta guerra llevo yo dentro? ¿Y qué tanto compromiso estoy asumiendo realmente para generar un proceso de avance y crecimiento humano y espiritual? Claro, el aplicar las consignas terapéuticas y pedagógicas es un conocimiento que tiene que revestir y revisar las creencias previas. O sea, donde está el meollo del crecimiento personal es en la interpretación que hacemos de la realidad, de nuestra realidad y de la realidad externa. Ese cambio de conceptos, o sea, nosotros tenemos creencias Sí, limitantes, sesgos, ideas sí, equivocadas de la realidad que vamos arrastrando. Ideas que tienes pues desde la infancia, que son protectoras, que son por mera supervivencia y que luego no se actualizan. Y por lo tanto tú vas repitiendo mantras y consignas que en su día a lo mejor tuvieron validez, pero que ahora la han perdido. El trabajo personal está en, si yo me he dado cuenta de que arrastro un sesgo cognitivo completamente limitante y que además me perjudica, tengo que cambiarlo. Para mí también, yo como astrólogo, como terapeuta, como consultor, también me agrego una responsabilidad extra que si el otro no lo aplica, algo mal habré hecho yo también en términos de persuasión. O sea, si no consigo estimularle, motivarle para que el otro lo aplique, como mínimo mi política de comunicación es mejorable. Sí, la responsabilidad final es suya, claro. pero está claro que una mala comunicación o una buena comunicación también influye en el Sí, resultado. O sea, al igual sí, que alguien te puede traumatizar con un pronóstico horrible y te puede hacer daño, bueno, pues también puede pasar a la inversa, ¿no? O sea, si el otro me puede influir en negativo, también puede influir en positivo. Pues para mí, como comunicador, cuando alguien no aplica lo que le he dicho, digo, vale, pues también he fallado yo. No es responsabilidad 100% mía, pero yo me siento en la obligación de exprimir toda mi capacidad persuasiva claro. y mi talento terapéutico y comunicativo para llegar a influirle más. Entonces también, como comunicadores,
todo lo que agilicemos nuestro mensaje para conseguir influir más y mejor, también es un talento y es una destreza, porque está claro que Claro, hay gente que influye más y mejor y gente que influye menos. Entonces, aunque no sea un porcentaje del 100, bueno, el que sea, vamos a estirarlo y a ensancharlo lo que podamos, porque hay mucho margen de mejora y evidentemente a medida que comprendemos mejor los conceptos, sabemos tocar y estimular las piezas adecuadas para motivar el otro. Aunque en última instancia hay una parte que es irreemplazable, la tiene que hacer el otro, claro, podemos ayudar más o ayudar menos. claro. Motivando, reconociendo a veces lo que la otra persona no reconoce en sí mismo, Robert, el potencial que tenemos, la capacidad. Y hacía menciones por lo siguiente. Hoy tenemos, como nunca en la historia de la humanidad, creería yo, tantas herramientas para poder avanzar, tantas, o sea, son muchísimas, cada vez aparece una más y una más y una más, y vamos conociendo la bioneuro algo, y vamos, o sea, se van ampliando tantos conceptos que la sumatoria de una técnica con otra, con otra, con otra, con otra, o sea, la información está toda. O sea, yo diría, hoy una persona a través de YouTube puede convertir esto en una oportunidad enorme de crecimiento, tanto personal, intelectual, por supuesto, también espiritual. O sea, la información está ahí, pero siempre la voluntad humana es la que termina marcando el resultado. Claro, aquí está él. ¿Quién es el que está absorbiendo esa información? ¿Cómo la está digiriendo? ¿Cómo la está ordenando? ¿Y hacia qué propósitos la está encaramando? Podemos decir que hay una fase de tormenta de ideas o de pesca de ideas donde simplemente absorbemos, recopilamos, escucho, asiento, entiendo, digiero, proceso, ordeno, registro y lo dejo por aquí. Vale, pero Sí, después hay un momento en el que, vale, yo ahora voy a encaramar un nuevo proyecto, una nueva acción. Ahora puedo hacerlo desde la manera por defecto que sigo arrastrando, como decíamos, mis vicios educativos sí, o empleando la información que acabo de escuchar. Todo lo que acabo de escuchar los últimos años, todos los cursos que he hecho, todos los libros que he leído, todas esas reflexiones, oye, voy a aplicarlas en la práctica en algún proyecto o proceso novedoso. Digo, bueno, tengo un conocimiento aplicado, incluso toda mi historia traumática, las partes que me han ido mal, las difíciles, oye, y si le saco una vertiente positiva para no repetir errores, para entender muy bien lo que ha fallado, lo que es mejorable, eso te permite enfocar lo novedoso aplicando todo el conocimiento que has acumulado, que es muchísimo. O sea, como claro, mínimo, en términos de convicción, de optimismo, de confianza en ti mismo, tendrías que ir sobrado. O sea, ahora mismo, con el acceso a esta información, que alguien se ahogue en un vaso de agua porque un objetivo le parece inviable, un objetivo que está completamente a su alcance le parece inviable, digo, no tiene justificación. O sea, tienes información por un tubo. Además, una información, montones de terapeutas, de vídeos gratuitos, o sea, ni siquiera pues, decías que son caros los cursos, pero solo con el material gratuito que hay en YouTube, ya no hablo del de pago, solo con el gratuito, que solo hace falta una conexión a internet, que te puedes ir a la biblioteca si hace falta, solo con el gratuito, cualquiera se puede hacer un maestro de casi cualquier tema. Ya la formación reglada, pagada, es para profundizar. Solo con lo gratuito tienes prácticamente de todo. Ahora tienes que dedicarle tiempo, tienes que bucearlo, tienes que pensarlo, tienes que procesarlo, pero solo con lo que hay gratuito ya tienes para aprender cualquier cosa. Entonces, el que no está aprendiendo y no está aplicando es porque no ha querido dedicar ese tiempo y porque claro. sigue arrastrando, como decíamos, creencias limitadoras del pasado y no las ha actualizado. Y con los tránsitos que hay, todavía vamos a ir a mucho más. O sea, si ahora a día de hoy decimos, wow, tenemos muchísimo, esto se va a multiplicar todavía más por 3, por 4 y por Claro. 5 los próximos años. O sea, esto acaba de empezar. Robert, esta pregunta se la hago con un interés personal, ¿no? Y por supuesto al mismo tiempo se convierte en un interés de la comunidad cuando la plantee y ustedes puedan comprender un poco la intención de esta pregunta. Si Robert Martínez en este momento tuviera un hijo de 3 o 4 años, desconozco si es así o no es así, pero vamos a suponer que hay un niño, tiene un niño Robert Martínez, su bebé, 5 añitos. ¿Lo envía al colegio o cómo lo educa? Ahora Porque ese es un, homeschooling. eso es un interrogante bien interesante que uno diría, ¿qué haría yo? Digamos, si fuera mi caso, yo lo tengo aquí medianamente claro. Pero ¿cómo lo haría Robert Martínez? Tiene un niño de 5 años. Es su hijo, llegó el momento de enviarlo a las instituciones educativas a que lo formen, ¿no? ¿Lo enviaría? ¿No lo enviaría? ¿Cómo lo educaría? ¿Qué haría? No, no lo enviaría ni de coña, no, no. Homeschooling, o sea, ya buscaría, como existe esa posibilidad, lo educaría en mi casa y si acaso podría formar parte de alguna escuela de tipo alternativa mucho más libre e ir de vez en cuando.
pero no desde luego algo reglado de lunes a viernes. Digo, no, no, pues ya me acomodaría un tipo de vida para tenerlo en casa, que estudie en casa y por supuesto que tenga vida social con otros niños. Ya buscaríamos la manera de que en parques y en diferentes lugares buscaría los raritos de toda la sociedad para que se relacionara con ellos, o sea, que no estuviera aparte, pero desde luego no iba a ser educado en una escuela oficial tradicional, segurísimo que no. Claro, cuando yo le hago esta pregunta a Robert, lógicamente usted es un hombre de una mente supremamente abierta. Yo estoy completamente de acuerdo en lo que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque, y con el mayor respeto a los docentes, a los profesores, a todos ellos que hacen un gran trabajo, pero la educación que nosotros hemos tenido es precisamente lo que nos ha llevado a la forma como estamos viviendo. Si yo pienso como piensa el que está enseñándome, así es, está equivocado, pero yo pienso como él, entonces me va bien. Mm. Y ahí creo que un error profundo porque no pensamos, no nos acostumbran, no nos enseñan a pensar, sino nos enseñan es a repetir. O sea, si yo pienso lo que piensa este puede estar equivocado. Yo tuve un profesor en mi carrera de Derecho, yo estudié licenciatura en Derecho, Robert, y había un profesor que cada vez que hablaba de leyes que habían sido derogadas hace mucho tiempo atrás. ¿No? Y entonces habían estudiantes que estaban en ese ejercicio de la sanidad pública, como se habla en España, y ellos le decían, profesor, es que eso está derogado hace tanto tiempo y a mí no me importa. Usted simplemente, o sea, yo pienso así y ya. O sea, había que equivocarse para que le fuera bien. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar el grado de influencia que tiene el hecho de que no aprendemos a pensar desde muy temprano y en este tiempo, lo que está aconteciendo y lo que viene, según lo que usted nos ha planteado, Robert, hay un despertar intelectual, un despertar hacia el conocimiento, viene mucho conocimiento, ese conocimiento hace que la realidad la empezamos a construir de una forma distinta. Mira, se me ocurre una metáfora también para explicar todo esto. Está admitido desde la oficialidad que países como, por ejemplo, Corea del Norte son una dictadura, tanto sobre todo en lo intelectual también. O sea, la educación que ellos reciben está completamente polarizada e incluso la historia que se explica allí de cómo funciona la humanidad está completamente inventada y tergiversada. Y en China, tres cuartos de lo mismo, pero a otro nivel. O sea, se consideran regímenes totalitarios. Podríamos pensar que Occidente es una especie de Corea del Norte, pero con una agrupación de países, donde también se da exactamente la misma dictadura intelectual, pero al ser más países los que forman parte de esa mancomunidad, da la sensación de que son plurales y que eso sí que explica la verdad, cuando realmente estamos simplemente en una burbuja más grande, donde también se da el mismo nivel de adoctrinamiento, de mentira y de manipulación. Y como tú dices en el ejemplo de la universidad, en el colegio, en la educación tradicional, no importa la verdad, importa la respuesta correcta que se le tiene que dar, en ese caso al profesor. Y si bien, claro que hay profesores de los nuestros, profesores alternativos que hacen su trabajo y Sí, ayudan a los niños que tienen que estar ahí por narices y hacen un papel tremendo, aún así el grueso de los profesores son pro sistema. No trabajan, no alientan el pensamiento independiente, ya ni siquiera mente crítico, no, el pensamiento independiente. Porque el pensamiento crítico sí que se trabaja desde la oficialidad. Crítico con lo alternativo, es crítico con todo lo que es lo que está fuera de la oficialidad. Con eso sí que es absolutamente crítico. Lo que no lo es jamás es con lo oficial. Entonces, el pensamiento independiente es el que te lleva a razonar y siempre tenemos algún profesor que nos ha ayudado a pensar, pero la mayoría no. Entonces, claro, como no vamos a mandar a un niño al colegio solo para que tenga dos profesores buenos y 20 malos, pues directamente yo propondría no mandarlo. Pero me parece muy honorable aquellos que están dentro de la trinchera claro. ayudando a aquellos niños que por lo menos tienen un profesor o dos buenos. Digo, bueno, pues menos mal que están allí también para eso. Pero claro, tenemos un grado de adoctrinamiento enorme, brutal. Y como tú dices, una persona sale de la universidad y no sale preparada para la vida. Sale preparada para el mundo académico, sale preparada para repetir como un loro y un abogado, por ejemplo, sale, voy a colegiar como abogado y yo no sé cómo funciona un juicio, yo no sé cómo funciona los juzgados, no sé cómo funciona absolutamente nada. Yo he leído un montón de leyes, las empiezo a aplicar y me doy cuenta de que eso sirve de muy poco, que si luego el juez tiene un mal día, que si el juez es de izquierdas o es de derechas, a lo mejor te cambia completamente el juego, que si el otro te soborna, te paga un maletín, el otro te amenaza, el juez pierde un papel, y digo, pero ¿esto qué es? Esto no me lo enseñan en la carrera. Digo, bueno, pues ahí está tu trabajo. No te han preparado para tu trabajo, te han preparado para una ficción académica, para un mundo que no existe. Y eso pasa Claro, en lo que se supone que es la vanguardia del intelecto, que sobre todo lo sí, más sangrante es que se está desfasado. Uno hace la carrera de informática, está estudiando la informática hace 20 años, sí. no está estudiando la informática de hoy. Entonces,
¿Qué estamos Sí. haciendo? El mundo académico está completamente obsoleto y para mí es uno de los puntos más importantes de estos años. La caída del mundo académico es la más sangrante y más importante que estamos por ver. Nos cuesta como sociedad y como personas aceptar eso que usted está diciendo, Robert. ¿En qué sentido? Eh, Colocar un ejemplo. Yo asumo la educación de este niño, pero no lo manda al colegio, vamos a educarlo en casa, vamos a elegir las materias que son. No, 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 eso no se puede hacer. O sea, es romper eso, que una familia, ¿no? Que una persona joven se den la oportunidad de decir, vamos a educar a nuestro hijo en casa, vamos a enseñarle lo que tiene que aprender, pero sobre todo le vamos a enseñar a pensar. Usted acaba de decir algo que es muy importante. Estamos y todavía seguimos, Robert, educando para un mundo que ya no existe y además que se reinventa todo el tiempo. O sea, las profesiones de hoy no son las profesiones de hace 30 años. Sin embargo, todavía se siguen dictando las mismas carreras profesionales de hace 30 años y todavía hay gente que se está inscribiendo. Y el mundo está cambiando, pero la gente no se da cuenta de ese cambio. Robert, hay unos comentarios de personas de la comunidad. Aquí hay una persona que ha insistido. Dice, Robert, por favor, habla del foro de Zodiac. El foro de Zodiac, bueno, es un foro de astrología al que estuve hace muchos años participando como un usuario más y estuve escribiendo hace muchos años y dejé de escribir porque tenía otro tiempo y otra ocupación, pero no sé exactamente qué hay que decir allí. Pues es un foro Ok, de los muchos. Cuando perfecto. yo tenía 20 años, participé en muchos foros de astrología y escribía mensajes, pues haciendo aportaciones a la comunidad y nos nutríamos unos astrólogos de otros de nuestras aportaciones y comentarios. Entonces participé muchísimos y este es uno de los que participé más, sí. Pero aparte de eso no sé qué María Eugenia interesa. Espinal, Robert, nos pregunta o nos hace un comentario como este para el 2025. ¿Qué opina de lo divulgado por el Congreso de Estados Unidos sobre los alienígenas? ¿Vendrán avistamientos? No sé si se pueda conocer algo en relación a esto. ¿Habrá más maneras de tener contacto con el mundo, con los otros mundos que indudablemente existen? Para mí hay una parte de esto que está orquestada, una parte que está obviamente filtrada por la oficialidad y por lo tanto nos van a dar contenidos o decepcionantes o incompletos o directamente falseados. O sea que hay una parte en la que al oficialismo le interesa promocionar esta narrativa alienígena y creo que también se van a filtrar cuestiones reales mezcladas con las falseadas. Las reales tienen que ir llegando porque temas de avistamientos y demás van a seguir creciendo porque energéticamente hay una apertura hacia esos fenómenos. Lo que pasa es que lo que sea filtrado por la oficialidad, vamos, o yo lo tomaría con bastante cautela, porque estoy bastante seguro de que eso se puede distorsionar bastante. Robert, había algo que usted quería comentarnos hace un ratico atrás, no sé si lo recuerde. Hmm, sí, hablamos Lo de varias cosas. escuchamos. Una es, hay conflictos bélicos ahora, creo que ayer hubo un ataque de Ucrania, de Sí, Rusia o sí. no sé quién. Bueno, yo no creo que eso vaya a escalar. O sea, no hay aspectos astrológicos para que eso vaya mucho más lejos, Ok. ni ahora, ni el año que viene, ni el año que viene, ni el año que viene, ni así sucesivamente. Ya nos tenemos que ir casi hasta 2041 para que nos encontremos aspectos realmente delicados. O sea, 2041 sería el año más cercano en el que hay situaciones realmente tensas. Puede haber conflictos bélicos, puede haber accidentes como, bueno, atentados como el de Valencia, porque yo lo llamaría un atentado. Puede haber de esos, pero son cuestiones puntuales. No van a suceder en cascada, no van a ver por todo el mundo a lo bestia. O sea, no hay nada energéticamente a tan macro escala, tan violento y que se pueda propagar y crecer o contagiarse como un incendio. O sea, no hay nada los próximos años energéticamente de esas magnitudes, ni maremotos ni nada que pueda ser muy grande. Eso sí, localmente sí que puede pasar. Localmente puede haber algo un incendio gigantesco, un tsunami, sí, eso siempre puede haber. Todos los años hay ventanas en las que eso puede pasar, pero a un nivel a gran escala no. También el tema dinero efectivo, yo estoy seguro que eso no se va a retirar. O sea, no se puede por múltiples motivos y además que ya van tarde para hacerlo. Quieren, por supuesto, digitalizar todo el dinero, crear una identidad digital. Todo eso se puede ir haciendo, pero no va a funcionar como quieren porque hay mucha descoordinación y hay mucha oposición. O sea, descoordinación entre ellos y mucha oposición por parte de un grueso de la ciudadanía que es la parte más activa de la ciudadanía. O sea, entendamos que los que estamos en un lugar alternativo somos muy activos,
somos muy fuertes y aunque no nos sintamos identificados con el de al lado o estemos en pelea egoica con el de al lado, tenemos una serie de objetivos y metas muy comunes y cada uno a su manera genera la oposición energética contra el régimen que quiere imponernos una serie de ideas que no van con nosotros. Por eso no son implementables muchas de esas ideas para las cuales ya tenemos una abierta oposición. Y entonces es una cuestión puramente energética. Simplemente no se puede. Por mucho poder material que tengas, si no tienes el poder energético de enfrentarte a una parte de la humanidad que está en contra, no vas a conseguirlo, no va a salir. Entonces es imposible.